Hoy la lectura es una ventaja competitiva. Aquel que puede leer más rápido y absorber todo lo que lee es una persona que tiene una ventaja competitiva ante los demás. Cuando vamos a la universidad o cuando salimos del colegio, cuando nos graduamos, lo que menos queremos hacer generalmente es volver a abrir un libro. Y la mayor parte de gente dice, al fin salí, ya no quiero más libros, ya lo que los profesores me decían o no me decían, ya se acabó, ya no quiero más. Y piensan que todo es dedicarse a trabajar. Sin embargo, en un mundo como hoy, donde la comunicación es tan importante, ser competitivo en el momento de tratar la información es fundamental. Es por eso que tienes que aprender a leer rápidamente y a leer de forma inteligente. Una de las cosas que yo he aprendido es que la lectura nos diferencia de aquellos que no leen. Yo recuerdo que mi primer contacto con la lectura fue cuando yo estaba en tercer grado y yo fui a visitar a un tío abuelo. Y este tío abuelo tenía un montón de libritos. Yo como era muy ávido de los paquines, de los cómics en ese momento, agarré los libritos y eran bolsilibros. Antes se vendían unos bolsilibros, que eran libros de aproximadamente 100 páginas, pero eran pequeñitos. Y yo dije, qué aburrido, solo es letra, ¿no? No hay dibujos, porque yo estaba buscando un cómics. Me acuerdo que era un libro de vaqueros y, y simplemente lo dejé ahí. Con los años me empezó a interesar leer esos libros y empecé, cuando estaba en séptimo grado, comencé a interesarme y empecé a leer bolsilibros. Leí tantos, recuerdo que el primero fue un bolsilibro de terror, y todavía tengo cierta idea de cuál era el argumento, y me volví fanático de la lectura. En ese tiempo yo llegué al colegio, al Instituto Técnico Ricaldone, y el Ricaldone tenía algo que yo nunca había visto en los colegios que yo había estudiado, que eran colegios pequeños, ¿no? Pero yo nunca había visto una biblioteca. Y en el Ricaldone fue la primera vez, en séptimo grado, que yo vi una biblioteca. Y ahí estaba un señor, que lo recuerdo con cariño, aunque en realidad mis contactos con él solo fueron ahí en la biblioteca para pedirle libros, que se llamaba Don Richard. Y con Don Richard íbamos y a Don Richard le pedíamos nosotros nuestros libros, los que necesitábamos, los que nos recomendaban. Y de alguna forma empecé a buscar libros en el colegio y cada vez que yo tenía vacaciones de Semana Santa, vacaciones de agosto o aún a veces las vacaciones de la Navidad porque llegaba a los cursos de verano del colegio, yo generalmente sacaba 10, 15 libros pequeñitos de tipo bolsilibro, novelitas, que leía en todas mis vacaciones. Recuerdo, y fue bien chistoso porque estando en el colegio, creo que, no sé si fue en séptimo o octavo grado, el profesor me, nos habló sobre una novela que se llama Jaraguá. Y a mí me dio curiosidad ir a leer Jaraguá. Entonces fui a donde Don Richard. Y Don Richard me empezó a decir que Jaraguá no era para menores de edad, sino que había que tener una autorización especial y todo. Ahí lo dejé, pero son de las cosas que me hacen recordar mucho a Don Richard. Ya era un señor ya muy, muy, muy viejito. Entonces, de alguna forma creo que me volví amante de los libros en esa época. Empecé a leer mucho. Empecé a comprar libros. Llegué a tener una colección de quizás unas 500 libros en esa época, séptimo, octavo, noveno. Eh, y me daba gusto en las librerías. De hecho, quizás una
vocaciones, yo pensaba que una de mis vocaciones en ese momento era ser bibliotecario. Pero bueno, no fue así. Y empecé a leer. Y empecé a leer mucho. Y me llamó mucho la atención los libros de superación, me llamó mucho la atención los libros sobre todo del funcionamiento de la mente. Y como leía tanto, yo necesitaba también libros de superaprendizaje. De hecho, entre todos estos libros que tengo acá, que es una realmente modesta cantidad de libros de todos los que tengo, y todos los que tuve, porque muchos se me han perdido, hay un libro en especial que lo quisiera ver si lo encuentro, que es un libro sobre superaprendizaje. Ese libro, este libro en especial de superaprendizaje fue uno de los primeros libros que yo compré. Creo que iba a noveno grado. O sea, como ustedes pueden ver, no es un libro nuevo, sino que ya es un libro que fácilmente tendrá sus 43 años, 44 años. No, quizás no tanto, no tanto. Quizás tendrá sus 35 años este libro. Y es uno de los libros que más me ilusionaron con la velocidad del aprendizaje y que más me introdujeron al manejo del cerebro. Pasa el tiempo, seguí leyendo, pero por alguna razón lo empecé a dejar. Y creo que uno pierde competitividad cuando deja de leer. Eso es definitivo. Creo que en las profesiones ahora no hay ninguna profesión que no necesite lectura, que no necesite obtener información. Aún profesiones como un vendedor de piso en un almacén necesita lectura. ¿Por qué para mí la lectura es tan importante? Bueno, uno de los beneficios de la lectura es me mantiene actualizado, eh, tengo información de otras personas que vivieron en otros tiempos y que ellos me dan su vida a través de un libro y me hablan de sus ideas más valiosas a través de ese libro. La lectura es importante porque me mantiene despierto, mantiene la mente alerta. La lectura, además de eso, me hace resaltar en los campos que a mí me interesan. Entonces volvamos a lo del vendedor. Un vendedor, si quiere vender, necesita constantemente estarse actualizando en noticias sobre la competencia. A veces me da pena que hay vendedores que no conocen ni siquiera el producto que venden. Y es porque no leen al respecto. La lectura es algo que tenemos que practicar en todo momento, en todo lugar. Alguien me va a decir, mire, pero hoy ya están los videos. Sí, pero si tú sabes leer, te vas a dar cuenta que los videos son demasiado lentos para dar información. En cambio, en un libro, tú puedes obtener esa información en cuestión de minutos, si sabes lo que estás buscando. Tú puedes obtener esa información explicada más extendidamente. En cambio, un video es demasiado reducido. Son solo gotitas, gotitas, gotitas. Pero no está ahí tu experiencia. Por eso yo los videos, si bien los utilizo, y las grabaciones o los audiolibros, no son lo suficientemente rápidos como para brindar una ventaja competitiva. Además, otra cosa. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que van a reproducir un video o van a reproducir un audio y lo primero que hacen es duplicar la velocidad del audio o duplicar la velocidad del video? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque el cerebro lo pide. Porque a veces los videos son tan lentos que el cerebro se aburre. El cerebro, entre más lento es el video, el cerebro tiende eh, a quedarse así. Exacto. A quedarse, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se distrae fácilmente. Entonces, yo creo que es muy importante la lectura, porque la lectura ustedes pueden graduar su velocidad de lectura. Puede ser que lean en este momento, si quieren, tomen un libro, vean cuál es su velocidad. De hecho, en la tutoría que yo doy, uno de los principales
digamos, de los principales parámetros que tenemos es cuál es la forma base en que puedes trabajar. Y hay gente que entra con 150, 160 palabras por minuto de lectura y a los 8, 9, 10 días están leyendo 600 palabras por minuto, con todos los tips y todas las cosas que vemos. ¿Por qué una tutoría y no un seminario? Porque el seminario está dedicado para la cantidad de gente que lo reciba. En cambio, la tutoría es solo para ti. Ve cuáles son realmente tus intereses, realmente cuáles son los mejores tips que te pueden ayudar a ti como persona a obtener la información que quieres obtener. Te aclara muchas cosas. La lectura tiene una capacidad interesante de aclarar la mente. La lectura tiene una capacidad interesante de que tú adquieras lo que a ti te interesa adquirir, o no lo que a un autor o en un seminario te quieran dar. Según las investigaciones de muchas universidades, las personas que más leen o que leen por lo menos 45 minutos al día, pero que leen de verdad, obteniendo información y todo, son personas que no sufren de Alzheimer. Son personas que no tienden a sufrir de Parkinson. Y esto es importante, porque una de las enfermedades que hay hoy en día es Alzheimer o Parkinson. La lectura tiene, además de adquirir información, tiene una cantidad enorme de beneficios en la autoestima. Las personas cuando se sienten que leen más, su autoestima es mayor, porque se sienten más capaces. En el vocabulario, las personas tienen más formas de referirse a la realidad y te vas a dar cuenta de una cosa importante, que la realidad depende del vocabulario. Entre más amplio es el vocabulario que manejemos, más amplia será la realidad que veamos. Esto es importante. Entonces, la lectura te da esa cantidad de herramientas, esa cantidad de palabras que poco a poco, en menos de lo que tú piensas, en menos de lo que la gente piensa, vas a poder extender una mejor realidad ante ti. Una realidad más abundante, una realidad de mayor autoestima. ¿Por qué crees que la gente que tiene poca autoestima se burla de la gente que lee? Por eso, porque se dan cuenta que si empiezas a leer, vas a empezar a ser superior. Entonces, la lectura es realmente algo vital para nosotros. Los humanos nos encanta aprender, pero ¿por qué no te gusta leer? ¿O por qué a gente que conoces no le gusta leer? Porque alguien les enseñó a leer mal. Eso es lo que sucede. La lectura es divertida, es fabuloso. O sea, cuando estamos investigando un tema que nos encanta, eh, la lectura nos llena de una serie de información, nos llena de una serie de nuevos datos que al cerebro le interesan, porque si hay algo que le interesa al cerebro es lo nuevo. Lo nuevo para el cerebro es sumamente importante. Entonces, no leemos porque los que nos enseñaron a leer tampoco leían. Esa es la razón. Nos educaron profesores que odiaban leer. En cambio, cuando nos educaba alguien que le gustaba leer, que le gustaba su cátedra, eso implicaba que todos leyéramos y leyéramos con gusto. Entonces, yo te invito a que tomes esta tutoría de lectura. Esta tutoría de lectura que te va a ayudar enormemente. Mejorará tu autoestima, te aumentará tu valor de mercado como empleado o como socio o como consultor que brinda o como profesional independiente. Eso te lo va a aumentar. No es lo mismo leer un libro al año que leer 52 libros al año. Eso te pone a un nivel diferente, a un nivel de estándar mundial, a un nivel que es bien difícil que aún otras personas de otros países puedan alcanzar. Te da la seguridad de hablar, te da la seguridad de dar un criterio. ¿Por qué a veces te quedas callado y no dices nada? ¿Por qué te da miedo de lo que vayan a decir? Porque estás en tu consciente, sabes que no sabes. La lectura te ayuda a saber,
te ayuda a fortalecer tus criterios, te ayuda a entender diferentes puntos de vista de autores. Por eso es importante la lectura. Además de eso, la lectura te hace más atractivo. La lectura se asocia mucho con la inteligencia. Pues sí, puede ser. Cuando tú lees y obtienes más criterios, entonces puedes dar opiniones más inteligentes, tomando en cuenta que la inteligencia no es el coeficiente intelectual, sino la forma en que solucionas las situaciones. Entonces, quiero invitarte a que te suscribas, a que te inscribas a esta tutoría de lectura rápida. La vamos a desarrollar en 2 semanas. Yo te digo, en 2 semanas vas a tener muchas cosas a tu favor que hoy no tienes. Entre esas cosas vas a tener una mejor velocidad de lectura, vas a cuadriplicar tu velocidad de lectura. Ya eso es una gran ventaja, porque lo que antes te tomaba 1 hora en leer, hoy la vas a leer en 15 minutos. Y además de eso vas a comprender, porque antes tomabas 1 hora en leer eso y no comprendías lo que leías. Ahora vas a leer más rápido. Y la gente cree que entre más rápido lee, menos comprende, pero es al revés. Entre más rápido lee, más hay comprensión, porque el cerebro está acostumbrado a la velocidad. Al cerebro le gusta la velocidad. Entre más lento se lee, hay menos comprensión porque el cerebro tiende a distraerse. La tutoría es personal, es entre tú y yo, es vía online y vamos a ir trabajando cada uno de los temas de la forma que más te convenga a ti. No general, sino de lo que más te convenga a ti. Así es que te invito a tomar este curso. Es 1 hora diaria a la hora que te convenga. O podemos hacer también un horario que sea de tu agrado, de tu nivel. Puede ser que en lugar de tomar el curso en 15 días, la tutoría en 15 días, tomes la tutoría en 30 días, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero te digo, vas a salir de esta tutoría contento, feliz, satisfecho o satisfecha, llena de esperanzas en la vida. De hecho, la lectura lo que nos da es optimismo también, nos da positivismo, nos muestra una cara diferente de la que nos muestran los videos o los mundos Disney que vemos en la televisión o los noticieros. Y tienes tiempo. En lugar de escuchar y de estarte volando la cabeza con lo que el noticiero dijo, pues lo mejor es apagar la televisión y dedicarte a leer. Y verás cómo tu vida, tu valor de mercado como empleador o como empleado, tu valor de mercado va a aumentar enormemente. Ninguna de las personas que son exitosas en este mundo, ninguna deja de leer. Acompáñame en esta tutoría, puedes inscribirte en el link de abajo y créeme, va a ser la mejor cantidad de recursos y de tiempo que puedes invertir en estos tiempos que está viviendo el mundo.